En este tema hablaremos de la visión general del modelo de análisis. Contar con una visión general del modelo de análisis es fundamental en el desarrollo del software, ya que permite comprender de manera integral cómo se estructura el sistema antes de iniciar su diseño e implementación. Este modelo proporciona una representación clara de los requerimientos, actores, procesos y relaciones que intervienen en el sistema, facilitando la identificación de necesidades, posibles inconsistencias y áreas de mejora desde etapas tempranas. Además, favorece la comunicación entre los distintos involucrados del proyecto, usuarios, analistas y desarrolladores, al ofrecer un lenguaje común y una perspectiva global del funcionamiento del sistema. Tener esta visión evita errores de interpretación, reduce retrabajos y permite tomar decisiones más acertadas, contribuyendo a un desarrollo más organizado, eficiente y alineado con los objetivos del proyecto. Cuando se inicia un proyecto de software, el primer momento no es técnico, ni gráfico, ni documental. Es un momento de comprensión en la identificación del problema y el alcance. Lo que realmente se hace es conversar con el cliente, con los usuarios y con las personas involucradas para entender qué está ocurriendo y qué se desea mejorar. En esta etapa no se diseñan pantallas, no se dibujan diagramas y no se redactan requisitos formales. Lo que se busca es responder a preguntas fundamentales. ¿Qué está fallando actualmente? ¿Qué necesidad no está siendo atendida? ¿Qué procesos son ineficientes? ¿Qué espera la organización del nuevo sistema? A partir de esas conversaciones se comienza a delimitar el alcance, es decir, se establecen fronteras claras, qué incluirá el sistema y qué no incluirá. Este punto es clave, porque muchas veces el cliente tiene una idea general, pero no ha definido con precisión los límites del proyecto. Sin esa delimitación, el sistema puede crecer sin control. Este paso es el primero, porque todo lo demás depende de él. Si no se tiene con claridad sobre el problema que se desea resolver, los actores pueden definirse incorrectamente, los casos de uso pueden estar mal orientados y los requisitos pueden carecer de sentido real. En otras palabras, si el punto de partida es impreciso, el proyecto completo se construirá sobre una base inestable. Además, esta etapa evita riesgos importantes, evita desarrollar un sistema más grande de lo necesario, lo que implicaría mayores costos y tiempos. Evita incluir funcionalidades que nadie pidió, pero que el equipo asumió. Y quizá lo más importante, evita dejar fuera elementos críticos que luego obliguen a rehacer parte del trabajo. En esta fase todavía no se modela nada, no se dibuja diagramas ni se estructuran documentos formales. Solo se entiende el contexto, se escucha, se analiza, se pregunta y se aclaran expectativas. Es un momento estratégico porque define la dirección del proyecto. Podría decirse que aquí se construyen los cimientos, y si los cimientos no son sólidos, ninguna etapa posterior podrá corregir completamente el error inicial. Una vez que el problema ha sido comprendido y el alcance ha sido delimitado con claridad, el siguiente paso consiste en identificar los actores que interactuarán con el sistema. En este momento, el análisis comienza a tomar forma más concreta, porque ya no solo se habla del problema, sino de las personas o roles que estarán relacionados con la solución. Aquí lo que se hace es identificar quién utilizará el sistema, quién recibirá información generada por él y quién lo administrará o supervisará.
No se trata necesariamente de personas específicas, sino de roles. Por ejemplo, puede existir un cliente, un administrador, un supervisor o incluso otro sistema externo que intercambia información. Cada uno representa un tipo de interacción diferente. Este paso viene después de haber definido el alcance, porque primero es necesario saber qué sistema se va a construir. Solo entonces se puede determinar quién tendrá relación con él. Sería ilógico intentar identificar usuarios sin tener claro qué solución se está planteando. El alcance define el marco. Los actores definen quién se mueve detrás de ese marco. Identificar correctamente los actores cumple una función estratégica. Evita diseñar funcionalidades sin saber para quién están dirigidas. Cada funcionalidad debe de responder a una necesidad concreta de un actor específico. Si no se establecen claramente los actores, el sistema puede quedar incompleto, porque podrían omitirse roles importantes. También puede quedar mal orientado, desarrollando funciones que no responden a necesidades reales. En términos prácticos, esta etapa permite comenzar a visualizar el sistema como un sistema de interacción. Ya no es solo una idea abstracta para resolver un problema. Ahora empieza a verse como un entorno donde ciertos roles ejecutan acciones y reciben resultados. Si el problema y el alcance definen el qué y el hasta dónde, los actores comienzan a definir el para quién, y sin ese para quién el sistema pierde sentido y dirección. Una vez que ya se tiene claridad sobre el problema, el alcance y los actores que interactuarán con el sistema, el siguiente paso consiste en determinar qué acciones deberá de realizar el sistema para que esos actores puedan cumplir sus objetivos. En esta etapa se identifican los casos de uso. Aquí lo que realmente se hace es analizar cada actor y preguntarse, ¿qué necesita hacer esta persona o rol dentro del sistema para cumplir su función? No se trata todavía de detallar cómo lo hará el sistema internamente, sino de establecer qué debe de poder hacer desde la perspectiva del usuario. En este punto se responde una pregunta central: ¿qué debe de poder hacer el sistema? Por ejemplo, registrar información, consultar datos, generar reportes, validar procesos, autorizar operaciones, etc. Cada una de estas acciones se convierte en un caso de uso que representa una funcionalidad relevante. Este paso viene después de identificar a los actores, porque los casos de uso no se inventan de manera aislada, se construyen a partir de las necesidades reales de los actores. Primero se define quién interactúa con el sistema y después se determina qué acciones necesita realizar. Si se hiciera al revés, podrían surgir funcionalidades sin destinatario claro. La identificación de los casos de uso resuelve un problema muy común en proyectos mal estructurados: desarrollar funciones que no responden a necesidades reales. Sin esta etapa, el sistema podría llenarse de características innecesarias o, por el contrario, dejar fuera acciones fundamentales. Aquí es donde comienza a construirse la visión funcional general del sistema. Se establece el conjunto de capacidades que tendrá la solución. Todavía no se entra en detalles técnicos ni en especificaciones formales, pero sí se define el mapa general de lo que el sistema hará. Si el problema y el alcance definen la razón del proyecto, los actores definen para quién es el sistema. Los casos de uso comienzan a definir cómo el sistema aportará valor a esos actores. Es el momento en que la solución
deja de ser abstracta y empieza a tomar forma funcional concreta. Después de haber identificado los casos de uso de manera general, llega un momento fundamental en el modelo de análisis: bajar al detalle. En esta etapa ya no basta con saber que el sistema registrará usuarios o generará reportes. Ahora es necesario describir exactamente cómo ocurre cada interacción. Aquí se toma cada caso de uso y se desarrolla paso a paso. Se describe qué acción realiza primero el actor, cómo responde el sistema y cuál es el resultado final. No se habla de programación ni de diseño técnico, se habla de comportamiento esperado. Además, no solo se describe el flujo normal, también se analizan los escenarios alternativos y las excepciones. ¿Qué ocurre si el usuario ingresa datos incorrectos? ¿Qué sucede si el sistema no encuentra información? ¿Qué pasa si una validación falla? Estas preguntas permiten anticipar situaciones reales que evitan inevitablemente que ocurra. Este nivel Después de haber descrito los escenarios paso a paso, llega un momento clave en el modelo de análisis: transformar todo lo narrado en obligaciones formales del sistema. Esta es la etapa de derivación de requerimientos funcionales. Aquí ocurre un cambio importante. En los escenarios se explicó lo que sucede. Ahora se establece lo que el sistema está obligado a hacer. Ya no se narra una historia de interacción. Ahora se redactan declaraciones claras, precisas y verificables. Por ejemplo, en un escenario se pudo haber descrito que el usuario ingresa sus datos, el sistema valida la información y luego guarda el registro. En esta etapa, eso se convierte en requisitos formales como: el sistema deberá validar que los campos obligatorios no estén vacíos, o el sistema deberá almacenar la información en la base de datos. Este paso viene después de los escenarios, porque los escenarios permiten identificar con precisión cada acción que debe de formalizarse. Si se redactaran los requisitos sin haber detallado previamente el comportamiento, se correrían varios riesgos importantes. Podría omitirse algún paso que pareciera evidente en la narración, pero que nunca fue formalizado como obligación. También podría duplicarse funcionalidades si no se tiene con claridad sobre qué acciones ya fueron consideradas. Incluso podrían redactarse requisitos de forma incorrecta, ambigua o incompleta. La diferencia principal es que aquí comienza la formalidad técnica. Los requisitos funcionales ya no son descripciones informales, son compromisos claros que el sistema debe de cumplir después de estar redactados, de manera que puedan verificarse posteriormente mediante pruebas. En este punto, el análisis deja de ser únicamente comprensivo y se convierte en normativo. Es decir, ya no se trata solo de entender cómo funciona el proceso, sino de establecer de manera explícita qué debe de hacer el sistema en términos obligatorios. Si lo que los escenarios aportaron es la claridad operativa, la derivación de los requisitos funcionales aporta precisión contractual. Aquí empieza a construirse la base que dará sustento a la especificación de requisitos del software y que más adelante permitirá diseñar, desarrollar y validar el sistema con seguridad.
Después de haber definido con claridad qué debe de hacer el sistema, llega una etapa que muchas veces se subestima, pero que en realidad determina el éxito o el fracaso del proyecto, y es la identificación de los requisitos no funcionales. Aquí ya no se habla de acciones específicas como registrar, consultar o generar reportes. Aquí se establecen las condiciones bajo las cuales esas acciones deben de ejecutarse. Es el momento de definir qué tan rápido debe de responder el sistema, qué tan seguro debe de ser, qué nivel de disponibilidad se espera, qué volumen de usuarios debe de soportar y bajo qué restricciones tecnológicas deberá de operar. En otras palabras, si los requisitos funcionales responden a la pregunta ¿qué hace el sistema?, los requisitos no funcionales responden a ¿cómo debe de hacerlo? Se definen parámetros como tiempos máximos de respuesta, niveles de acceso y autentificación, respaldo de información, compatibilidad con ciertos sistemas operativos, restricciones de hardware o cumplimiento de normativas específicas. Estas condiciones no agregan nuevas funciones, pero sí establecen estándares de calidad y desempeño. Este paso no se realiza porque primero deba de existir claridad sobre las funciones del sistema. No se puede establecer qué tan rápido debe de ser algo si aún no se ha definido qué es ese algo. El orden es lógico. Primero se define la funcionalidad y después se establecen las condiciones de calidad bajo las cuales debe de operar. La identificación de los requisitos no funcionales resuelve un problema muy frecuente. Sistemas que técnicamente funcionan, pero que en la práctica son deficientes. Un sistema puede registrar información correctamente, pero si tarda demasiado en responder, el usuario lo percibirá como ineficiente. Puede generar reportes, pero si no protege adecuadamente los datos, se convierte en un riesgo. Puede cumplir su función básica, pero si falla constantemente, pierde confiabilidad. Muchos proyectos fracasan precisamente porque omiten este punto o lo tratan de manera superficial. Se concentran únicamente en las funciones visibles y olvidan que la calidad, el rendimiento y la seguridad son factores determinantes para la aceptación del sistema. En esta etapa el análisis alcanza un nivel más completo. El sistema ya no se define solo por lo que hace, sino también por los estándares que debe de cumplir. Aquí se consolida la visión integral del software, combinando funcionalidad y calidad. Después de haber identificado el problema, delimitado el alcance, definido los actores, descrito los casos de uso, formalizado los requisitos funcionales y establecido los requisitos no funcionales, llega un momento decisivo: organizar toda esa información en un documento formal. Aquí es donde interviene el estándar IEEE 830. Hasta este punto el análisis ya está construido, el contenido ya existe, ya se sabe qué problema se resuelve, quién interactúa con el sistema, qué debe de hacer y bajo qué condiciones debe de hacerlo. Sin embargo, todo ese conocimiento necesita estructurarse de manera ordenada, coherente y profesional. El estándar IEEE 830 interviene precisamente aquí. No genera el análisis, no define los requisitos, no sustituye la etapa de comprensión ni la identificación de funcionalidades. Su función es organizar la información bajo una estructura reconocida internacionalmente para la elaboración de una especificación de requisitos de software, también llamada ERS. En este momento, el análisis debe de ser únicamente conjunto de apuntes, diagramas y descripciones técnicas y se convierte en un documento oficial. El estándar proporciona un orden lógico
introducción, descripción general, requisitos específicos, interfaces externas, restricciones, atributos de calidad, entre otros apartados. Cada elemento que usted ya construyó encuentra ahora un lugar definido dentro del documento. ¿Por qué interviene en esta etapa y no antes? Porque primero se necesita el contenido. El estándar no puede estructurar lo que aún no existe. Solo cuando el análisis está completo es posible organizarlo bajo una forma documental, formal y consistente. Este paso resuelve problemas importantes, evita la falta de formalidad donde cada analista documenta a su manera, evita el desorden documental donde la información aparece dispersa o sin estructura clara, facilita las auditorías y revisiones, porque todos saben dónde encontrar cada tipo de información. Además, reduce riesgos contractuales, ya que la especificación de los requisitos de software se convierte en un documento base para acuerdos entre el cliente y el desarrollador. En términos prácticos, aquí el análisis adquiere carácter institucional, deja de ser una fase interna del equipo y se convierte en un documento que puede firmarse, validarse y utilizarse como referencia oficial durante todo el ciclo de vida del proyecto. Si en esta etapa o en estas etapas anteriores se construyó el contenido técnico, aquí se construye la formalidad documental y esa formalidad es la que permite que el proyecto avance con claridad, responsabilidad y respaldo profesional. Una vez que el análisis ha sido estructurado formalmente mediante la especificación de los requerimientos funcionales y los requisitos claramente definidos, se realiza una actividad fundamental para el control del proyecto, la definición de la trazabilidad. Aquí lo que se hace es establecer relaciones explícitas entre los diferentes elementos del análisis. Se conecta cada caso de uso con los requisitos que se derivaron de él y posteriormente cada requisito con los casos de prueba que permiten verificarlo. Es así que se construye una cadena lógica: caso de uso, requisito, caso de prueba. Esta actividad viene después de haber elaborado el documento formal porque la trazabilidad necesita elementos claramente identificados. No se puede rastrear algo que no está definido ni enumerado. Primero se establecen los requisitos en la tabla de especificación de requerimientos de software. Después se crea la matriz o el mecanismo que permita relacionarlos y darle seguimiento. La trazabilidad cumple una función de control y coherencia, porque permite verificar que cada requisito tiene un origen claro, es decir, un caso de uso o necesidad identificada, y que también tiene un destino claro, es decir, una prueba que confirme su cumplimiento. Si algún requisito no tiene caso de prueba asociado, significa que no podrá validarse. Si algún caso de uso no generó requisitos formales, existe una omisión. Además, esta actividad facilita el mantenimiento futuro cuando se solicita un cambio. La trazabilidad permite identificar rápidamente qué requisitos están involucrados, qué casos de uso se verán afectados y qué pruebas deberán modificarse. Sin este mecanismo, los requisitos se vuelven desordenados y riesgosos. La trazabilidad detecta omisiones, evita duplicidades y fortalece la calidad del proyecto. Funciona como un sistema que verifica internamente y confirma que todo lo que se prometió está respaldado y que todo lo que se desarrolla podrá comprobarse. Sin trazabilidad no existe un control del proyecto. Puede existir documentación, puede existir requisitos
incluso si no hay garantía de coherencia. La trazabilidad es el elemento que conecta el análisis con la validación y convierte la documentación en una herramienta de gestión efectiva. En esta etapa, el proyecto adquiere madurez técnica, porque ya no se define qué hacer, sino que se establece cómo asegurar que efectivamente se cumpla. Una vez que la especificación de requerimientos de software está completa, estructurada formalmente y con trazabilidad definida, el proyecto entra en una nueva etapa. Aquí ya no se analiza qué debe de hacer el sistema, sino que se comienza a construir cómo lo hará. En este punto, la especificación de requerimientos de software se convierte en la base para el diseño y las pruebas. Lo que hace aquí es utilizar la especificación de requisitos de software como documento de entrada para varias actividades técnicas. Los arquitectos de software la utilizan para definir la arquitectura del sistema. Los diseñadores la emplean para estructurar módulos, componentes e interfaces. Los especialistas en base de datos la consultan para modelar entidades y relaciones, y los responsables de calidad la usan para elaborar los casos de prueba. Incluso el equipo de gestión la necesita para realizar estimaciones de tiempo, costo y recursos. Es decir, todo el trabajo técnico que sigue depende directamente de la claridad y precisión de la especificación de los requerimientos de software. Si los requisitos están bien definidos, el diseño será coherente. Si los requisitos son ambiguos o incompletos, el diseño también lo será. Esta etapa es la última dentro del modelo de análisis, porque el diseño no debe de comenzar mientras existan dudas sobre los requisitos. Diseñar sin requisitos claros es como construir sin planos definitivos. Pueden parecer que se avanza rápido, pero tarde o temprano se detectarán inconsistencias que obligarán a modificar lo ya hecho. Precisamente, este paso resuelve uno de los problemas más costosos en el desarrollo de software, el retrabajo. Cuando se comienza a diseñar o programar sin tener los requisitos bien establecidos y aprobados, es muy común que el cliente solicite cambios o que se descubran omisiones. Esto genera rediseños, ajustes en las bases de datos, modificación de código y reestructuración de pruebas. En cambio, cuando la estructura de requerimientos de software ha sido elaborada correctamente y validada, el diseño se convierte en una actividad más estable y controlada. El equipo técnico no improvisa, trabaja sobre una base definida y acordada. Aquí se cierra el modelo de análisis. Todo lo que se hizo antes, comprender el problema, identificar actores, definir casos de uso, detallar escenarios, formalizar requisitos, establecer condiciones de calidad y organizar la documentación, tiene como propósito final servir de fundamento sólido para el diseño, la construcción y la validación del sistema. En términos simples, el análisis define qué se va a construir, el diseño define cómo se va a construir y ese cómo solo puede ser correcto cuando el qué está completamente claro.